graduando. Todos salimos con el título de, bueno, ahora ingeniería en telecomunicaciones, pero como yo soy diferente del compañero al lado mío. Sin verlo desde un punto de vista malo, sino cómo yo lograr agregar valor a lo que yo conozco. Eso es lo que yo quisiera que lo piensen en este momento. Y no solo por las aplicaciones que se pueda tener, sino también por cómo uno se envuelve en el ámbito profesional. En todo caso, yo me di cuenta que de la gran aplicación que puede existir en electrónica, encontré la electrónica médica. Y fue algo muy bueno, porque cuando llegué a ese punto, que era una materia optativa, la tomé con el ingeniero Miguel Yapur, se dio la oportunidad de poder realizar un proyecto que convalidaba hacer proyecto de tesis. Era justamente una aplicación de electrónica en la medicina, que era un estudio acerca de la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa que no tiene cura. Por lo tanto, los esfuerzos que los médicos y todo su equipo tienen que concentrarse no es en curar, no se puede, sino es en mejorar el estilo de vida de la persona que tenga esa enfermedad. ¿Para qué? ¿Para qué fin? Para evitar que no sufra tanto durante la etapa de su enfermedad. Esto con la electrónica me permitió a mí entender de que efectivamente hay una aplicación que puede ayudar a las personas para en este caso, mejorar su estilo de vida. Y en eso me dediqué a hacer este proyecto con mi compañero de tesis, que ahora está estudiando maestría. ¿Y qué se trataba este proyecto? En general era acerca de, con sensores, monitorear ciertos parámetros de personas que tenían enfermedad de Parkinson, en particular un parámetro que se llama el congelamiento de la marcha. Sucede que en etapas avanzadas de la enfermedad de Parkinson, esta afectación del congelamiento de la marcha se presenta en no todos los pacientes. ¿Y en qué consiste? Los pacientes de Parkinson pues tienen temblores, tienen un poco de rigidez y cuando caminan tienen un poco de dificultad. En serio caminan así. Entonces, cuando hay un obstáculo, digamos un cable, un espacio reducido, ellos van caminando y no pueden, se quedan así. Como están rígidos, se caen. Entonces, el proyecto era con respecto a eso, cómo hacer que las personas que tengan esta condición puedan mejorar su estilo de vida y que esta parte de la enfermedad no los pueda afectar en su desempeño diario. Entonces, bueno, pues lo hicimos en conjunto con la Facultad de Eléctrica y la Facultad de Mecánica. Era un proyecto financiado por el CENESID y lo llevamos a cabo. ¿Qué utilizamos? Utilizamos, para hablar un poquito de parte técnica, sensores piezoeléctricos, acelerómetros, circuitos analógicos, y eso que ustedes observan ahí es un micromotor desbalanceado. Eso es un motor DC que tiene una pequeña pesita, como ustedes ven, un disco partido por la mitad, que cuando empieza a girar, cuando tiene una excitación en DC, intenta moverse así. Debido a que son altas velocidades de giro, eso hace el efecto de una vibración. Y es lo que tienen los teléfonos celulares cuando uno tiene la llamada, recibe una llamada, un mensaje, vibra, es por medio de esos motores pequeños, que era lo que nosotros queríamos utilizar con ellos, con estos pacientes de Parkinson. Entonces se estableció una hipótesis sobre la cual se decía que estímulos vibratorios en ciertas partes sensibles del pie puede ayudar a salir de este tipo de afectaciones del congelamiento de la marcha. Entonces, ahí en ese gráfico ustedes observan que, bueno, hicimos un estudio para saber en qué lugares se podía ubicar mejor estos sensores, y también sensores piezoeléctricos, y también los estimuladores vibratorios. En esa imagen de la izquierda ustedes pueden observar que está en la planta de los pies y una distribución de presión a lo largo de una caminada. Eso es parte de una investigación previa, a la cual nosotros hicimos referencia. Estos dibujos que se encuentran aquí en la parte derecha es la implementación final que tuvimos del proyecto, donde en esa parte donde está la plantilla pueden observar que están los sensores que se mostró al inicio, y en la parte superior, que están con unas rayas de rectángulos de color negro, es la posición de los micromotores desbalanceados que servían como estímulo. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo al final? Se integró un sistema basado en microcontroladores, en realidad con un Arduino, para hacer el sensado del congelamiento de la marcha sobre una persona, por vía de un acelerómetro. Entonces, hacíamos mediciones durante todo un recorrido que nosotros planteamos para que los pacientes lo hagan, y cuando ellos presentan el congelamiento de la marcha, nosotros activábamos vía Bluetooth estos sensores. En principio esos sensores tenían que activarse de manera autónoma, pero no logramos hacerlos porque hubo unos pequeños problemas con el sensor que a veces nos daba falsos positivos de este congelamiento de la marcha.
Entonces ahí ustedes observan en la planta del zapato, por debajo de la plantilla, está un acelerómetro, un dispositivo llamado MEMS, que ¿alguien sabe qué es MEMS? ¿Alguien lo ha escuchado? Son sistemas microelectromecánicos, son básicamente sensores hechos en base de silicio, sobre donde está que se lo coloque, que es lo que estaba puesto ahí. Y bueno, entonces, probamos este aparato, hacíamos las prácticas en el Hospital Teodoro Maldonado, en el sur de la ciudad de Guayaquil, y bueno, pues finalmente se convirtió en un producto así como ustedes ven. Sirvió como tesis de grado para mí y mi compañero. Ahí ustedes ven la implementación en un zapato. Bueno, debo decir que no fue la mejor implementación porque es bastante grande. Una caja de acrílico así gigante pegada al tobillo, y eso aquí funciona el proyecto. Como decía, este proyecto fue financiado por el CENESID en colaboración con el IES y la SPOL, en donde, bueno, hicimos pruebas en varios pacientes. Ustedes observan ahí está un paciente que tiene los zapatos puestos con el dispositivo, y lo que se hace es que empieza a caminar. Observen cómo él tiene dificultad para caminar. De hecho, ahí tiene una persona al lado que lo está ayudando. Entonces, hay un obstáculo. Cuando él llega a ese punto, él quiere pasar y no puede. El dispositivo está apagado en ese momento. Entonces, es solamente para que no exista un tipo efecto placebo sobre la persona y pueda pensar de que solo porque lo tiene puesto sin estar encendido va a funcionar. Ahí también tiene otro congelamiento de la marcha. Justamente cuando empieza a dar la vuelta para regresar, no puede. ¿Se observa incluso ahí tiene el temblor. Entonces es bastante complicado acerca de esa enfermedad. Incluso tuvimos que darle una mano. Bueno, él es mi director de tesis, él es Francis Loaiza, ahorita coordinador de la carrera de mecánica. Entonces, bueno, le estaban ayudando, y observen cómo se le hace bastante dificultoso. Imagínense ustedes vivir así todos los días, que no puedan caminar, no puedan ni siquiera ir a la cocina a ver un vaso con agua porque se encuentran con ese problema. Y ahí está, otra vez, congelamiento de la marcha. Apenas hay un obstáculo, el cerebro lo interpreta como una especie de impulso cognitivo que hace que no pueda pasar la puerta. Listo. Ahora, nosotros hicimos ese recorrido así porque, por vía de explicar la metodología en la publicación final que hicimos, y observen que esta vez se va a activar los estimuladores, ¿no? Mismo recorrido. Se le empieza a presentar el problema, sensores activados y pasa. Otra vez, congelamiento de la marcha, dispositivo encendido, con dificultad, pero puede seguir. Y ahí ya los dejamos encendidos, entonces no hubo ningún problema para pasar otra vez. Yo estaba grabando el video, y cuando pasó eso, no fue que yo pensé, bacán, ya me gradué. No. Lo que yo pensé es, finalmente eso tiene una aplicación real. Y más que nada, ¿cómo yo puedo hacer para que con mis conocimientos de ingeniería ayudar a las personas que tienen este tipo de problemas? Es decir, que lo que uno tiene que buscar en realidad en una profesión es cómo beneficiar al resto. Se supone que ese es el objetivo de la ingeniería. No es hacer dinero, no es hacerme famoso, es cómo ayudar a la gente. Entonces, en base a ese principio, la electrónica médica para mí calzó perfectamente. ¿Sí? Y bueno, eso quedó pues registrado en un video, pero como, bueno, pues vamos a ser ingenieros, somos ingenieros, esos son los gráficos que nosotros obtuvimos. Lo que ustedes observan ahí como FOG es Freezing of Gait, que es el congelamiento de la marcha, y pues nada, en los episodios donde ustedes pueden observar, el episodio número 1, a la izquierda, se ve que hay una variación bastante alta de la señal, y era porque la persona tenía dificultades para caminar, y el sensor registraba todos esos picos. Activamos el sensor, quieto completamente, porque eso ahí es en el eje justamente vertical. Entonces, como quiere pasar, no puede. Y esta fue la manera, digamos, como lo cuantificamos este efecto, y fue un proyecto bastante bueno, porque incluso ahora le estamos dando continuidad para ver cómo hacemos una red de sensores pues, que puedan no solo monitorear, sino también actuar, esta vez de manera autónoma, sobre personas que tienen Parkinson. Y tal vez se quiere ir más allá, se quiere saber de alguna manera cómo diagnosticar la enfermedad de Parkinson en base a estos sistemas que no tienen el factor humano, porque en la actualidad para la enfermedad de Parkinson pues el médico hace un diagnóstico que depende de una calificación que él brinda, pero con estos sistemas ya no es como uno dice alogímetro, esto de aquí ya es cuantificado. Entonces, bueno, en todo caso,
como les decía, bueno, pues al final, ¿qué es lo que se hace pues luego de graduado? Ya ustedes hasta ahora han escuchado mi historia, que más o menos me iba encaminando con un campo de la profesión. Entonces, bueno, pues para ese momento cuando yo me gradué, que fue en julio del 2014, ya había una chance de ir a estudiar masterado. Incluso también había una chance de trabajar. Para ese momento había un plan de CNL, perdón, de SELEC, para jóvenes ingenieros que forman parte de la empresa pública, pues no. Entonces salió la chance de trabajar, se postuló muchas personas y bueno, finalmente resultamos elegidos. A la par, yo había hecho la aplicación a maestría. ¿A través de quién? Bueno, la Facultad de Ingeniería Eléctrica tiene un convenio con la Fundación Reteca, se llama así. La Fundación Reteca es una fundación que tiene base en Locarno, en Suiza, y ellos, ¿qué fin tienen? Para los años 90 había una persona que era ingeniero electrónico, que tenía mucho dinero, tenía bastante dinero, y viajaba bastante por el mundo, y alguna vez llegó a Sudamérica. Y se dio cuenta que jóvenes ingenieros que se gradúan de buenas universidades no tienen la oportunidad de poder poner en práctica todo esto que han aprendido de la ingeniería. Y se dio cuenta también que la gente aquí en Sudamérica es muy motivada, es muy buena para trabajar. El latino por excelencia es trabajador. Y de eso él se dio cuenta que tiene que ayudarlos de alguna manera. Entonces en su testamento, cuando murió, porque era solo, no tenía familia, dijo que el dinero que él dejaba y todas las propiedades que dejaba tenían que ser gestionadas para que sirvan con becas a jóvenes ingenieros en Latinoamérica. Entonces la Fundación Reteca propone año a año 4 becas anuales que se eligen entre universidades de Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y ahora Argentina. Entonces de esos 4, gracias a Dios salí favorecido. Entonces era la chance de que o trabajaba o estudiaba, porque las dos cosas salieron casi a la par. Entonces en ese momento yo dije, bueno, pues visto que la Fundación Reteca proponía que uno como joven ingeniero aplique todas las cosas que vio en la carrera, yo dije quizás sea una buena opción. En particular también porque el laboratorio que me contactó a mí era el laboratorio de microelectrónica, bioelectrónica y sensores, o sea, era lo que yo estaba buscando. Entonces finalmente me decidí por ir a estudiar a la Universidad de Ciencias Aplicadas del Sur de Suiza, en SUBSI en italiano, se abrevia, y fue una buena chance de poder expandir más allá mis conocimientos, porque era una maestría que permitía aplicar todo lo que se aprendió y todo lo que también aprendimos durante nuestros cursos en alguna aplicación tangible. Entonces nosotros trabajamos